de trayectoria. Señor Caro, bienvenido. Mil gracias por atendernos hoy aquí en Mañanas Blue. Muchas gracias y bueno, atendiendo esta invitación, estoy atento a lo que dispongan. Mire, quiero hablar un poco de números. ¿Cuántos empleados tiene la DIAN en todo el país en estos momentos? Podemos decir que unos 11.000 funcionarios aproximadamente. 11.000 funcionarios, de los cuales 1.400 están sindicalizados en Cinedian. Y en los otros 19 sindicatos, ¿cuántos funcionarios hacen parte? Digamos que la cantidad de afiliados sindicalizados en la DIAN son un poco más de 5.000 en total. Algo poco más de 5.000. Y entonces, este enfrentamiento, que además se conoció también por las redes sociales que tienen en estos momentos con el director, ¿se debe a qué? Porque hemos conocido uno que es que el director quiere hacer unos cambios, entre otras, de los permisos para actividades sindicales, en donde usted nos daba la cifra ayer, Sebastián, si se suman todos los permisos en días de cada uno de los sindicalizados, en el 2023 hubo casi que 23.000 días de permiso. Pues tenemos unos datos que nos proporciona la DIAN y sería interesante que el señor Caro nos diga si son ciertos o no. Tengo dos tipos de datos y son del 2022. Dice la DIAN que se acumularon 23.850 días de permiso para 2.988 funcionarios sindicalizados. Ayer sacábamos el promedio, Camila, y es más o menos 8 días por funcionario. El otro número es el de las comisiones sindicales, que ya es de la alta dirigencia sindical, y el número que tiene la DIAN es que entre 152 funcionarios, que serían como altos líderes sindicales o líderes, hay más de 30.000 días de permiso. Pero bueno, sería interesante, no sé si el señor Caro, pues en eso que le pregunta Camila, esos números son ciertos. Claro, efectivamente son ciertos, pero el director lo saca de contexto a propósito, con el ánimo pues de provocar la reacción de escándalo, que es natural. En Colombia y en muchas partes del mundo el sindicalismo realmente no goza del favor popular y es un deporte nacional atacar al sindicalismo. Lo nuevo es que se sume un director en una época en donde se supone debería ser todo lo contrario, garantías. Si ustedes, como bien lo dicen, sacan el promedio 8 días por funcionario en el año 2022, pues le da una idea, le da una imagen. Ustedes se dan cuenta que si el director hubiese dado toda la información completa, pues entonces tendríamos todo el panorama y tendríamos que sumar los 11.000 funcionarios, multiplicarlo por los días hábiles del año y entonces saber ese número de 23.000 días en un universo de cuántos estamos hablando. Claro, pero ¿qué fue lo que no dijo el director de la DIAN, señor Caro? Porque usted nos ha dicho... Ese dato, el contexto de la cifra, porque usted indudablemente se preocupa o se alarma cuando dice, bueno, es que son 24.000 días de permiso, eso que está ocurriendo, pero realmente es lo siguiente. En el año 2022 tuvimos un año muy agitado, nosotros el movimiento sindical salíamos a las calles a respaldar toda la agenda que obviamente finalmente contribuye a la elección de este gobierno. Entonces es obvio que si nosotros teníamos una actividad sindical de protesta, de presencia, de plantones, pues se iba a solicitar permisos y que eso incrementó el número de asistencias. Entonces lo más curioso es que el director nos está sacando en cara que sacamos permiso para apoyar al gobierno, que hoy lo tiene ahí de director general. Claro, pero entiendo que también la discusión es porque él dice, están estos permisos que ustedes tuvieron, miren todos los días que se les dio de permiso de actividad sindical, reduzcamos de 8 a 5. Si ya hoy está el gobierno que ustedes ayudaron a elegir con esa actividad sindical, estando en las calles en el 2022, en ese gran paro nacional, cuando se estaba presentando la reforma tributaria de Carrasquilla y demás, ¿por qué si ya están con un gobierno que los favorece, no les parece que les den solo 5 días y no 8? Primero porque fue a traición. Esto no se hizo en consenso con las organizaciones sindicales. Hay mecanismos establecidos y el señor director optó por ser unilateral. La segunda razón es porque ya hay acuerdos sobre ese tema. Tenemos que trabajar sobre lo que ya hay. Un principio del derecho internacional sobre normas laborales es que no se puede predicar la regresividad. Nos podemos poner de acuerdo en todo lo que quiera el director en el sentido de poder, ajustar, en el sentido de poder darle visibilidad a lo que se hace, porque el trabajo sindical, contrario a lo que piensan
popularmente, es muy intenso, es muy demandante y es muy arriesgado además. No solamente hablo de que ejercer sindicalismo en Colombia hasta hace muy poco era de los países más peligrosos para hacer sindicalismo, estamos hablando también de que para nuestras funciones es muy complicado el estar atendiendo dos responsabilidades tan enormes. Supongamos que hay compañeros especializados en materia tributaria, en materia aduanera, con unos casos a su cargo, pero al mismo tiempo tener que cumplir una agenda distinta. Lo pone realmente en estado de indefensión, porque precisamente para eso nació la comisión sindical, para que los dirigentes sindicales no tengan la oportunidad de ser perjudicados por las retaliaciones que toman los directores seccionales, los jefes de división y la dirección general cuando atacan el movimiento sindical. Esa realmente es una medida de seguridad, una medida de realmente brindarle garantías. Por eso es el fuero sindical, para que podamos nosotros denunciar sin tener el miedo a que van a tomar represalias en el trabajo. Pero, a ver, para que quede claro, señor Caro, usted está reconociendo, lo ha hecho hace algunos instantes, que no acudieron a sus puestos de trabajo porque estaban protestando para apoyar al actual gobierno. Es decir, ustedes están haciendo campaña política, no trabajaron por eso y ahora le piden al director de la DIAN que reponga esos días, que les dé los permisos. Mire, campaña política no se hace manifestaciones en el marco de unas convocatorias que hacían la central, en las cuales nosotros participamos. Que tengamos identidad política con este gobierno es otra cosa. Que nuestra ideología se acompañe con lo que está sucediendo en el gobierno del cambio es otra cosa. Y lo podemos hacer desde nuestros derechos ciudadanos que tenemos como colombianos. Entonces, lo que estamos diciendo es que curiosidad que el director nos saque en cara los días que utilizamos en actividades sindicales el año pasado, entre otras, y hablo por esta organización sindical, las movilizaciones convocadas por nuestra central. Entonces, eso es lo curioso, unas movilizaciones que buscaban, por supuesto, denunciar lo que estaba pasando en nuestro caso, en materia tributaria, y pues que hoy entonces eso se ha utilizado en nuestra contra, nos parece por lo menos contradictorio. Pero yo quisiera, señor Caro, que usted me aclare una cosa. Entiendo que esto de las figuras de las comisiones sindicales, me cuentan a mí, en el Estado solo existe en la DIAN y prácticamente pues son unos cargos, unas comisiones de personas que se dedican casi que exclusivamente a la labor sindical y casi que muy poco a tareas que tienen que ver con la DIAN. Y respecto a las comisiones sindicales, no sé si usted hace parte de ese grupo de personas, tengo que 152 personas tuvieron en el año 2022 más de 30.000 días de trabajo. ¿Eso funciona así? Sí, de acuerdo. La comisión sindical, como el sistema específico de la DIAN es específico. O sea, nosotros tenemos normas propias y particulares porque la DIAN es una entidad eminentemente técnica y es singular. Entonces, las labores altamente especializadas de la DIAN tienen normas especiales. En este caso, la comisión sindical, como le indicaba, es una situación administrativa que le permite a quien la organización sindical determine, cumpliendo unos requisitos, pues dedicarse exclusivamente al trabajo sindical. Yo le explicaba hace rato que una de las cosas que a nosotros nos permite la comisión sindical es separarnos de las funciones como medida de protección. No es muy sencillo nosotros llevar auditorías a empresas, a personas jurídicas y naturales, hacer nuestro trabajo y al mismo tiempo entonces hacer nuestra actividad sindical. ¿Por qué? Porque las dos actividades son supremamente demandantes y con una condición que es agravante. El empleador, en este caso, puede tomar represalias contra los dirigentes sindicales por cualquier situación que él vea de alguna manera descuidada. Entonces, es un riesgo enorme que un funcionario auditor entonces saque una hora de permiso sindical y deje entonces una auditoría, entonces no atiende un expediente que tiene términos y vencimientos, y por eso es que la comisión sindical lo libera de esas responsabilidades para que asuma otras que son absolutamente más demandantes. Ejercer sindicalismo, insisto, en la DIAN no es sencillo.
Señor Caro, usted dijo hace un momento que el problema es que esto lo hicieron a traición, es decir, que ustedes no fueron consultados para llegar a un acuerdo. Y yo me pregunto, pues después de tantos años de estar acostumbrados a unos beneficios como los que aquí se han descrito, a mí personalmente me parece que pensar en la posibilidad de que ustedes se bajen de esos beneficios o de esos privilegios, pues es algo que posible de acordar, porque además son beneficios que tal vez eran muy viables en el momento en que los determinaron hace unos años, pero que hoy en día, cuando no está el palo pa' cucharas, pues definitivamente no. Y no veo a los sindicalistas como con el ánimo de decir, sí, nos vamos a bajar de este número de horas que nos dan, etcétera, etcétera, etcétera. ¿A qué estarían dispuestos ustedes en realidad, ya que usted se está reclamando que esto lo hicieron, según sus palabras, a traición? Sí, muy importante su pregunta porque me permite también aclarar que yo en este momento, por ejemplo, no estoy en comisión sindical, estoy en permisos que se sacan periódicamente para ciertas actividades. Eso quiere decir que nosotros, con o sin permisos, con o sin comisiones, ejercemos la labor sindical como corresponde, ¿sí? Esta es una vocación que por supuesto no está atada a este tipo de situaciones. Lo segundo es que no es ningún beneficio, no es ningún privilegio, es una garantía constitucional que se deriva de nuestro derecho de asociación protegido internacionalmente. Aquí hablamos de libertad y autonomía sindical. Aquí hablamos de la posibilidad de que el escenario más democrático en un país es ejercer el sindicalismo. Entonces, si a eso no se le brindan garantías, si a nosotros no nos permiten los permisos, no nos permiten las comisiones, pues sencillamente estamos atacando la democracia. Cuando decimos que fue a traición, es porque efectivamente no fuimos consultados en las instancias que hay para esos escenarios. Por ejemplo, ahorita viene la negociación colectiva de este año. ¿Por qué no discutirlo? ¿Por qué no pensar en cumplir lo que ha dicho la sentencia? Porque es que esto no es aislado, esto es un tema que ya la Corte lo ha reiterado y para la DIAN se pronunció específicamente en el año 2021 con una sentencia que fue la 172 y claramente garantizó en la atención de los derechos, porque como usted lo expresa, de manera simple, cualquier ciudadano puede decir que son beneficios, que son prebendas, que son privilegios, pero la Corte sí le da el contexto que corresponde y es derechos, garantías, derechos humanos para poder ejercer, por supuesto, el sindicalismo con algo de garantías. De lo contrario, no podríamos tener la certeza de hacer nuestras labores. Doctor Caro, acá tengo la negociación colectiva que se hizo con la DIAN en este año, en julio del 2023, y hay unos puntos que me llaman la atención. Me gustaría que me diga si la DIAN accedió a esas peticiones de ustedes. Tengo punto número 17, construcción de una sede social para el beneficio de los empleados y exempleados de la DIAN, digamos que un club social. Sí, aquí es importante decir que la construcción de los pliegos en todos los sindicatos es deliberativa y democrática. Todas las peticiones de nuestros afiliados se deben llevar a una mesa de negociación. ¿Pero les dieron el club? ¿El club existe? No. No se los dieron. No hubo, digamos, acuerdo en ese sentido. Y volvemos a decir, la naturaleza de las pretensiones de los trabajadores siempre van a ser atravesadas por el deseo colectivo. Pero no hay ningún tipo de garantía en ese sentido que se haya conseguido, que se haya logrado. Y yo quiero también llamar un poco la atención porque, bueno, ¿qué está pasando? Las organizaciones sindicales solamente se dedican a los permisos y nosotros no estamos solamente diciendo que el director general ha faltado, como lo decía en la introducción la doctora Camila, es el tema de lo que sucede en la DIAN. Esa reunión no solamente era para que entrara lo que dijera el señor Reyes. Nosotros le dijimos al director que íbamos a hacer vocería única, pero que todos los demás compañeros se ingresaran. O sea, no era tampoco de que los 60 asistentes participaran, porque reconocemos que hay una necesidad de vocería para que una reunión, cualquiera que sea, fluya. Entonces,
es un poco la provocación. Pero señor Caro, ahí yo, pues sin haber estado presente, entendiendo que ustedes accedieron a que fuera una única vocería, pero los 60 en el recinto de la reunión, pues qué garantías puede tener si digamos se empieza a calentar la reunión, cómo ustedes de verdad garantizan que no empiezan a haber arengas, gritos, etcétera, etcétera. Y es que reunirse un director con 60 personas que son su contraparte, pues es muy retador. Por eso entiendo que la otra parte diga, oiga, me reúno con 19, que son un montón, 19 sindicatos, un representante de cada sindicato, e incluso es todavía una reunión retadora. No, ha sucedido, o sea, no nos inquietemos, señorita Camila, pensando en que eso realmente es un campo de batalla. En la DIAN somos absolutamente respetuosos y yo creo que el mundo debe saber que el nivel profesional de los trabajadores en la DIAN es tan alto que hasta para el tema sindical realmente el respeto es el primer ejercicio. Claro, cuando vienen las provocaciones innecesarias, cuando, como usted lo dice, en la reunión era un reto, el retador era el señor Reyes. Él es el que empieza a tomar decisiones unilaterales. La escuela es un escenario donde caben perfectamente 300 personas, o sea, un escenario donde se podía haber hecho una disertación, un debate amplio y democrático, que yo creo que no solamente se ha hecho en varias oportunidades, sino que en este momento era necesario. Él tomó una decisión arbitraria, lo mínimo que esperaba el movimiento. Pero el punto de discusión principalmente era el tema de los días. O sea, lo que ustedes querían discutir principalmente era ese tema de los días. No, por lo menos nuestra organización sindical no era así, por eso lo planteó en su comunicación. Nosotros estamos preocupados por todo lo que está sucediendo en la entidad, el maltrato a todo nivel, inclusive el nivel gerencial. Hoy nos llegan denuncias de que hay personas que están intervenidas sus teléfonos y obviamente eso es preocupante, de que no pueden hablar, de que no pueden cuestionar lo que está tomando decisiones. Entonces hay temas de verdad de la gestión de la entidad que a nosotros nos pregunta y que queríamos plantearla en esa oportunidad. Mire, señor Caro, usted ha dicho que además es un hecho notorio y evidente que el movimiento sindical colombiano respaldó la candidatura del doctor Gustavo Petro, hoy presidente de Colombia, y que se siente sorprendido de la manera como se comporta el doctor Reyes, director de la entidad. Pero, ¿por qué no nos cuenta si hubo algún tipo de compromiso del entonces candidato Gustavo Petro, o por lo menos de la quien hoy es ministra de Trabajo, la doctora Gloria Ramírez, con el movimiento sindical? ¿Qué tipo de compromisos adquirió el candidato, hoy presidente, con respecto al movimiento sindical y en lo que tiene que ver, por ejemplo, con la reforma laboral que ya tiene trámite en el Congreso de la República? Concretamente, ¿cuáles fueron esos compromisos que se adquirieron, señor Caro? Y aparte de eso, ¿ustedes creen en este momento que en la DIAN tienen garantías para seguir desarrollando su labor? Bueno, indudablemente coincidimos con la agenda de este gobierno porque es una agenda que le regresa los derechos a los trabajadores. En lo particular, nosotros no tenemos injerencia en la propuesta laboral que usted está indicando, porque inclusive no somos sujetos para poder, digamos, no la vamos a tener afectación o favorecimiento. Entonces, en primer lugar, esa es una necesidad de los trabajadores y como clase trabajadora es que estamos respondiendo. En segundo lugar, los compromisos fueron públicos. El señor candidato, hoy presidente de la República, se comprometió a regresarle la dignidad al movimiento sindical. Hizo, por ejemplo, hace muy poco una jornada de reconocimiento del movimiento sindical como víctima. Le recordaba yo antes de que Colombia era el país más peligroso para el sindicalismo porque no solamente nos quitaban garantías y nos quitaban la vida. Entonces, todo eso lo que lleva a decir es el compromiso es con una agenda social, una agenda de defensa de los derechos de los trabajadores. No hay, digamos, si usted lo que de pronto está inseriendo, le aclaro, no hay ningún tipo de pacto privado que conlleve a unas situaciones de beneficio particular. Todo lo que nosotros respaldamos fue la agenda social que redunda y beneficia a todos los trabajadores en el país. Las garantías sindicales... Pero la agenda social a cambio que los dejen seguir saliendo a la calle, porque entonces, señor Caro, perdóneme que se lo diga así, porque usted dijo, nosotros estuvimos en la calle apoyando al gobierno de Gustavo Petro para que se eligiera, y resulta que cuando se elige, nombra a Reyes, y Reyes nos quita días para poder salir a la calle. Es decir, ustedes apoyan siempre y cuando les den las prebendas que solicitan en la negociación con el director de la DIAN. No son prebendas, insisto en eso, son garantías. Segundo, lo que estamos diciendo es
que no se pueden regresar, no puede haber, no pueden limitarle los derechos a los trabajadores que ya se habían conquistado. Mi referencia a que hicimos parte de la movilización que acompañó la Central Unitaria de Trabajadores CUT es porque nos están diciendo, bueno, ¿y ustedes qué hicieron en esos 23.000 días que de manera sin contexto han tenido la información proporcionada por la DIAN? Pues estamos diciendo, entre otras cosas, marchamos por la convocatoria de nuestra central para apoyar las reformas y pues hoy nos están diciendo que eso ya no. Esa es simplemente la pequeña aclaración. Pero para entender, por ejemplo, entender, por ejemplo, la gente que no conoce el movimiento sindical, usted, señor Caro, ¿qué hace dentro de la DIAN? ¿A qué se dedica? Yo trabajo en este momento en fiscalización tributaria y extensiva. Entonces usted tiene horario, para entender, tiene horario, no sé, de 9 de la mañana a 5 de la tarde, aquí en Bogotá. De lunes a viernes. Yo trabajo en la seccional de Bucaramanga, okay. De lunes a viernes, y cuando tengo que atender actividades sindicales, pues solicitamos el permiso para dedicarme a las actividades sindicales, pero tengo mi trabajo, que esa es la otra situación. No, pero entonces, por eso es que quiero entender. Un permiso sindical le significó a la DIAN dejar de cumplir nuestras funciones, las seguimos produciendo nosotros, las metas, los recaudos, el trabajo siempre se sigue ejecutando. Eso es lo que quiero entender, porque me parece importante que hagamos una ilustración. Entonces usted trabaja en Bucaramanga en recaudos y fiscalización de lunes a viernes, las 8 horas que es la jornada laboral. ¿Cuándo no está de permiso sindical? En promedio, ¿cuántos permisos sindicales tiene usted en esa jornada en la semana? O en lo que usted calcula mensualmente, ¿cuántos días no está efectuando su labor? Es relativo. En estos momentos, por ejemplo, estoy 2-3 días a la semana en actividad sindical. Antes tenía mayor actividad. ¿Y esos 2-3 días a la semana de la actividad sindical? O sea, ajustándonos a las necesidades. Ok, y esos 2-3 días, es decir, usted es empleado de la DIAN, tiene un salario como cualquier empleado público, o sea, empleado pagado por el Estado. De esos 3 días de la actividad sindical, ¿cuáles son las actividades? Porque pues digamos como que no ha habido manifestaciones, me imagino que cuando el presidente llamaba que manifestaran, reuniones. Pues ahí salían y pedían su permiso para ir a las calles. Sí, reuniones de trabajo con otras organizaciones, reuniones de trabajo con lo que nosotros hacemos, nuestra agenda sindical, nuestro plan de acción. Nosotros pero ¿qué? Porque es que no estamos desocupados. Discúlpeme, yo por eso le digo que en medio de mi ignorancia, pero 3 días a la semana en medio del proyecto sindical, es que ¿qué hacen? ¿Qué es lo que hacen? Sí, señorita, nosotros ejecutamos un plan de acción que es aprobado por una asamblea anualmente. Nosotros hacemos capacitación, nosotros tenemos todo un plan de bienestar para los afiliados. La invito a que por eso le pregunto actividades de bienestar, que cómo es la jornada, porque actividades sindicales. Nosotros tenemos también actividades internacionales porque hacemos parte del movimiento internacional, entonces tenemos agenda. Pero don Pedro, yo lo entiendo, pero dígame un día de una actividad sindical, usted se levanta, llega a las 8 de la mañana a su trabajo. Llega a las 8 de la mañana, entonces tiene reunión con los otros directivos de los otros 19 sindicatos. Empieza a las 6 de la mañana. La actividad sindical empieza más temprano y termina más tarde. Sí, por ejemplo, vamos a describir el día miércoles, que fue la reunión con el señor Reyes. Hay reunión previa para organizar todo lo que tiene que conversarse en la reunión. Hay análisis de todo lo que nosotros hacemos, porque nosotros no podemos ir a una reunión simplemente sin argumentos, sin por supuesto, lo que pasa es que ¿cuántas reuniones tienen con el director al año? No, se lo digo porque yo no sabía cómo era y por eso me sorprende que un funcionario que paga los impuestos de los colombianos esté 3 días a la semana, 3 en la actividad sindical, y por eso digo, ¿qué es lo que hacen? O sea, ¿se paga un salario para que en esos 3 días hagan qué? Doctora, trabajar para que las garantías de los trabajadores se puedan respetar, trabajar para que los derechos de los trabajadores se sigan conquistando. Pero, yo creo que sí es muy importante que ustedes tengan claro que por lo menos nuestra organización sindical tiene un plan de acción día a día, semana a semana, dirigente por dirigente, con resultados.
Pero, Aquí nosotros señor Caro, no yo le quiero hacer una especulamos. pregunta. Y aún El así- movimiento sindical es muy y aún así importante en todo el mundo. Y aún así cumplimos las metas. Yo le quiero hacer una pregunta. El movimiento sindical es muy importante en todo el mundo y eso se lo reconozco, sin ninguna duda, pero ¿usted no cree que el sostenimiento del trabajo sindical, de cualquier tipo de sindicato del mundo, lo tiene que sostener el propio sindicato con los aportes de los trabajadores, pero el trabajo sindical no lo tendría por qué sostener el Estado, la DIAN? Pues en Colombia no ocurre eso. Colombia tiene un modelo distinto. Yo conozco de ese mismo modelo en otros países donde efectivamente así ocurre, y lo que hace es que el empleador pues le hace un acompañamiento a la organización sindical para que ellos sean los que respondan por todas sus erogaciones salariales. Pero acá en Colombia las garantías sindicales es que todo el componente salarial y prestacional está protegido por el derecho humano de asociación. Entonces yo entiendo muy bien su pregunta, y es lo que el colombiano de a pie sale a decir. Usted ha visto la lapidación en redes sociales que ha ocurrido porque lo que hacen es juzgar simplemente por la animadversión que ha existido históricamente contra el movimiento sindical. Pero secretario Caro, una importante conclusión, doctora Camila, y es: los funcionarios que utilizaron esos 23.000 días que nos está enrostrando el director general, pregúntenle si cumplieron las metas o no. Pregúntenle si por esos 23.000 días a ellos les descontaron carga laboral. La respuesta es que seguimos laborando común y corriente. Los secretario únicos Caro, que se apartan pero de esas actividades son los que están en comisión sindical. Pero yo tengo una duda y usted me explica, por favor. A ver, ustedes son 19 sindicatos. Dígame, ¿qué tan estratégico, qué tan efectivo es estar tan fragmentados? Es decir, tantos sindicatos en una institución. No, y le pregunto, ¿y si entre ustedes, que son 19, no se ponen de acuerdo? Porque si son 19 es porque no tienen una unidad. Si tienen 19 sindicatos, ¿cómo pretenden o cómo buscan o cómo quieren ponerse de acuerdo pues con la institución o con la cabeza de la institución? Si ustedes mismos están tan fragmentados, es que no entiendo bien. De acuerdo, no, nosotros no tenemos ningún tipo de promoción de la división sindical. Estamos totalmente de acuerdo en que nos hace más débiles, pero han sido otros gobiernos los que han provocado estas fracturas. Por eso la legislación colombiana es tan laxa en ese sentido y permite, por supuesto, que haya un fracturamiento del movimiento sindical, porque eso le sirve al empleador. Entonces nuestra creencia filosófica, ideológica de la organización sindical es la unidad. Eso no quiere decir que entonces nosotros no nos pongamos de acuerdo, porque sí hemos logrado en las mesas de negociación los acuerdos, que es donde se debate y donde se concluye todo. Y pues así no nos guste, no lo patrocinamos y realmente no nos interesa que el movimiento sindical siga dividido. Pues imagínese usted que lo mismo podríamos pensar de las religiones. Todas las religiones prometen la salvación y la vida eterna, y aún así existen cientos de ellas, con todo el respeto por todas ellas. Entonces nos toca a nosotros también respetar que hay personas que quieren hacer su propia organización sindical, como quien quiere hacer su propia iglesia, defender su propio culto. Entonces, claro, pero con lo de la iglesia yo también le digo que hay iglesias que quieren tener su propia iglesia para que sea un negocio. Y también porque tenemos pastores que hacen negocio y mucha gente que hace negocio con la religión. Igualmente podríamos, si hacemos la misma comparación, que entonces queremos más sindicatos para que tengamos más secretarios con más permisos, porque cada secretario tiene un chorrero de permisos, y si fuera un solo sindicato, pues sería solo una persona con esos permisos, y no las 19 que hoy los tienen en la DIAN. Ojalá eso sea posible en alguna oportunidad, tener una sola organización en la entidad. Y bueno, respecto de la religión, usted es la que está diciendo que es negocio. En algunos casos sí, soy yo la que lo digo. Por lo menos acá en la organización sindical, pues nosotros tenemos toda la voluntad para no solamente invitar a la ciudadanía a que construya realmente control social, sino que además apoye el movimiento sindical. Y esta institución que tenemos hoy, fortalecida, cuando se la han querido saquear todos los intereses politiqueros, cuando la quisieron entregar a la policía, las facultades aduaneras, todo nosotros hemos defendido lo público históricamente, y lo hemos hecho desde ahí, desde la posibilidad de poder nosotros tener garantías, de defender la institución. Entonces, yo creo que júzguenos por los resultados, no nos juzguen por unos números, júzguenos por los resultados. Pregunten qué hacen las organizaciones sindicales, consulten sus redes sociales,
promocionen lo que realmente hacemos para decir, hombre, sí, los permisos son necesarios porque son la posibilidad que tienen los trabajadores de agendarse y de conectarse con todos los propósitos que tiene el movimiento sindical. Vea, por ejemplo, nosotros desde Cinedian, que es nuestro ámbito fiscal, hacemos capacitaciones, encuentros con los pequeños comerciantes que no están en la ANDI, que no están en FENALCO, que no están en ninguna otra, institución que los pueda acompañar. Los acompañamos para que sus obligaciones formales puedan ser efectuadas en debida forma, los acompañamos para que tengan cercanía con lo que hacemos desde nuestra labor funcional. Entonces, el movimiento sindical es supremamente vital. Entenderá usted, don Pedro, que claro que es importante respetar el movimiento sindical, apoyarlo, pero también entenderá usted que puede uno no estar de acuerdo. Pues tan así que yo no estoy de acuerdo en muchas cosas y totalmente respeto. Por eso, y que entienda que también puede haber una indignación por parte de la ciudadanía cuando se supo este tema y pues que tenían una cantidad de días de permiso y no estar yendo a trabajar, porque ese privilegio no lo tienen todos los trabajadores. Pero mire, yo le agradezco enormemente. Yo, Camila, quiero cerrar con esto, por favor. Dígame, sí, señor. Y es decir lo siguiente: los resultados, si hay 23.000 días y no hay resultados, ahí sí realmente evalúen con firmeza lo que nosotros hacemos, pero cuando hay resultados que los podemos mostrar, otra cosa es que la ciudadanía no los quiera ver, pero los podemos demostrar. Realmente yo creo que se hace injusto el llamamiento a linchar el movimiento sindical porque utilizan permisos sindicales. Don Pedro, de verdad mil gracias por habernos atendido, por haber atendido esta llamada después de que teníamos pues este debate en los micrófonos de Blue Radio sobre lo que había pasado en la DIAN entre el director y los movimientos sindicales. Mil gracias por haber estado aquí con nosotros. Para usted un feliz día. Igual para ustedes, un abrazo enorme. Un abrazo, son las 11 de la mañana, 32 minutos. Era don Pedro Caro, el secretario